Ya, hasta ahora hay 11 conectados. Recuerden poner su nombre y su apellido en el chat y de todas maneras igual al final voy a pasar la lista. Mi nombre es Valeria Rosas. Les doy la bienvenida a este curso. Nosotros vamos a hacer la clase de lenguaje de 6 a 7. Me imagino que ya tuvieron la de matemática. Sí, recién. Súper. La idea es que ustedes se puedan mantener conectados en la misma sesión. No es necesario que se desconecten porque es el mismo link. Entonces, el profesor se va, pero ustedes se quedan y ahí entro yo. Perfecto. Bueno, aprovecho de decirles que cualquier cosa relacionada a la clase pueden consultarme. Va a estar siempre disponible el chat para consultas. También pueden usar eh, los, eh, miren, no sé si se ve ahí, estos símbolos que tiene la aplicación de Zoom, que es como levantar la mano para pedir la palabra, si es que no lo ponen en el chat o si es que quieren abrir su micrófono. Y obviamente la idea es que sea todo relacionado a que si no van entendiendo algo o necesitan saber alguna página o algo del manual. Ustedes me dijeron que ustedes tienen el manual físico, lo tienen Sí, impreso. Bueno, Ya. señorita, soy Carlos Molina. ¿Me escucha ahora? Estaba Sí, revisando Carlos, que no. Ya, disculpe la interrupción. ¿estabas revisando el Entonces, audio? el audio, claro, que que hace rato que hablaba y no se me escuchaba. Ah, no, sí, yo te escucho. Se escucha como lejos, pero se escucha. Ok, muchas gracias. De nada. profe, ¿me alcanzó a ver en el Zoom o tengo que activar la cámara? Disculpe, si es que me puede ver Richard Santander. No, yo no te veo, Ujú. solamente te escucho. Ok. El único que veo que tiene su cámara prendida es Mario González. Él es, Sí, don Mario, sí, ahí sale don Mario, lo puedo ver yo. si quieren, prenden. Hay gente que la tiene apagada por la señal muchas veces o porque están haciendo otras cosas. Obviamente, lo ideal es que puedan, este momento sea para poner atención a la clase y hay algo que el lenguaje es muy importante, que es que vamos a tener que Ahí sí, practicar, creo. sí, ahí sí, Richard. Practicar harto, leer harto y la idea es que vayan turnándose para poder practicar la lectura porque para lenguaje, y eso es algo que les aprovecho de aclarar a todos, ¿ya estoy grabando? Sí, ¿cierto? O no me sale, parece. Sí, profesora, ya estaba grabando. Ya estoy grabando, sí, gracias. Para lenguaje y más que nada enfocados en la prueba que ustedes van a tener que rendir, lo más importante es leer. ¿Por qué? Porque la prueba está basada en textos. Más allá del contenido que pasemos, todo el contenido está relacionado a la comprensión de textos. Entonces, la materia, el contenido de lo que vamos a ver aquí está directamente relacionado en la prueba con textos y lo que entendí de ahí. Y todo lo que vamos a Perfecto. ir viendo es de esa forma. Primero, en las primeras clases vamos a ver lo que se entiende más básico, más simple, de manera más superficial. Yo leo un texto y lo que puedo extraer de manera más fácil. Pero poco a poco, y mientras vayan avanzando las clases, se va a ir profundizando más ese contenido y vamos a ir viendo el contenido con el que tengo que quizás poner más atención a la lectura para saber de qué me está hablando o qué se me está pidiendo. Y eso es finalmente lograr la comprensión lectora de un texto, tanto un texto corto, un texto largo. En la prueba los textos cada vez están más largos. Entonces, es muy importante que con textos cortos vamos practicando y la lectura en voz alta, además de ayudarnos a practicar la fluidez, nos ayuda también a ver si estamos entendiendo, porque muchas veces cuando uno lee en voz alta se preocupa de leer bien, pero no se preocupa tanto de entender. Entonces, eso, en la medida que lo vamos practicando, se va a ir haciendo más fácil, más fluido. Ya, les voy a Perfecto.
Les voy a compartir la... ¿Ya lo ven? Me está descargando, creo. Ahí sí. Ya, Sí, profesor, ahora se ve. Ahora se ve. Ahora ya, se ve. súper. Em, los que se han integrado hace poco a la clase, acuérdense de poner su nombre y su apellido en el chat. ¿En la clase anterior pasaron igual la lista viva voz o solamente escribieron? No, solo escribimos, profesora, nunca nos han hecho así como, nunca nos han pasado lista viva voz, siempre Ya, nos piden que escribamos el nombre. ya, ok, gracias. Ya, entonces hagámoslo así nomás. Em, como ya les dije, esto es lenguaje. Y para saber, antes de irnos directo al contenido, que en la clase de hoy es la información explícita, tenemos que saber otras cosas primero, como por ejemplo, ¿qué es un texto? ¿Qué tipos de texto hay? ¿Y qué estructura tienen los textos? ¿Qué tipos de textos ustedes conocen? ¿Qué es para ustedes un texto? Esto es una escritura. Una escritura, ¿ya? Una escritura que diga algo significativo. Que diga algo. Los textos también pueden dar una información. Ya, un texto me puede dar una información, ese puede ser un tipo de texto, algunos me dan información, Algunos pueden ser de historia, de cuentos, ya, hay de, distintos tipos, de cuentos, estos tipos. y Sí. en el chat pusieron un texto es un libro, ya, puede ser, un libro también es un texto. Ujú. ¿Qué tenemos? Tenemos harta información porque en la vida diaria, en la cotidianeidad, nosotros encontramos con muchos tipos de textos, sobre todo ahora con el uso del celular, es aún más los textos con los que nos encontramos con un WhatsApp, con una publicación de Instagram, nos encontramos con una publicación de Facebook, una venta, un libro también, porque un texto puede ser cualquier cosa que tenga sentido, que esté escrito, que sea claro y coherente, que se pueda entender, que tenga un contexto, como también un texto continuo, o sea, un libro, una novela, una historia, una entrevista, las noticias del diario, etcétera. Y ahí ya nos vamos un poco más a la estructura que voy a encontrar en en los distintos tipos de textos. Voy a encontrar que una noticia tiene una estructura, la receta tiene otra estructura, las novelas tienen otra estructura, y así se va complejizando y se va ampliando mucho más todo lo que tiene que ver con los textos. Porque, por ejemplo, yo voy al hospital y hay una puerta donde dice, hay un círculo rojo con una línea diagonal y, y abajo dice solo personal autorizado. Entonces, eso es un texto también, y eso es una pequeña frase, y además tiene una imagen. ¿Qué es lo que me permite eso? Entender qué es lo que se quiere decir, que además favorece a las personas que están viendo esto, que hay un contexto. Estoy en un hospital, este cartel está pegado en la puerta, las puertas están cerradas, solo personal autorizado. ¿Qué quiere decir este cartel? Que no podemos entrar, que solo personal autorizado puede ingresar al lugar. Exactamente. Entonces, eso me indica también que las imágenes, los símbolos y el contexto también me entregan información. Una Entonces, comprensión. no solo las palabras que están acompañándolo me dan la información que necesito saber, sino que también la imagen que lo acompaña y el contexto en general. Por eso es muy Ujú. importante cuando yo leo algo, es conocer el contexto, entenderlo. Porque en el texto, en un libro, por ejemplo, o en los textos que vamos a ver acá de ejemplo, me voy a encontrar con quizás una historia de una niña que iba caminando por el bosque
pero esa niña también tiene un contexto. ¿Dónde iba? ¿A qué iba? ¿Quién la mandó? ¿Por qué ibas ahora? ¿O por qué tenía que hacer eso? Todo eso es lo que yo tengo que ir entendiendo en un texto para poder llegar a la comprensión total. Y también hoy día nos encontramos con textos cortos, pero que también tienen un contexto. Por ejemplo, si me llega un WhatsApp y una persona me está diciendo muchas veces, aló, 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 no es el mismo aló que yo digo afuera de una casa, sino que, es- Como un llamado. ¿qué me, Eh, qué me querrá qué me querrá decir una persona que me escribe muchas veces aló, 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 aló? que conteste el teléfono. Que conteste rápido y esa Ujú. persona será una persona cercana o, o lejana a mí. Puede ser lejana como cercana, profe, depende igual de a quién se dirija. Por ejemplo, si yo les tuviera que mandar un WhatsApp a ustedes, ¿ustedes creen que yo les voy a poner aló, 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 aló? No, 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 Negativo. por- porque parece que hay que tener una negativo. confianza, hay que tener un código más cercano para hacer ese tipo dejar ese tipo de mensajes a otra persona. Y ahí nos vamos eso también es entendimiento. Esos códigos que existen en el lenguaje también son parte del entendimiento. Entonces, si alguien me está diciendo, me mandó 10 mensajes que dicen algo, yo veo mi celular y digo, oye, ¿quién me mandó esto? Ah, es mi hijo que quiere que le conteste, es mi pareja, es mi mamá, es, no, si es otra persona, a mí me va a extrañar y voy a decir, chuta, ¿qué pasó con mi jefe? Me está diciendo 10 veces algo, eso claro, sería algo extraño. ¿Por qué? Porque existen códigos dentro del lenguaje también. perfecto. Y en relación a los textos, tenemos dos tipos de textos. Por un lado, los textos literarios y los textos no literarios. Los textos literarios, que son los cuentos, las fábulas, los poemas, las leyendas, las obras de teatro, que se refiere a lo escrito, las novelas, fueron creadas y son creadas con un propósito artístico estético. ¿Qué quiere decir eso? Que estos textos, los literarios, buscan transmitir alguna enseñanza, hacer reflexionar sobre algo, buscan que el lector tenga algún sentimiento, em, que se identifique con el desamor, con el amor, con alguna problemática, la adolescencia, las relaciones de pareja, las relaciones familiares, etcétera. La muerte. ¿Por qué? Porque tienen un propósito artístico o estético y se busca crear belleza mediante la palabra. ¿Qué quiere decir eso? Que en un poema, por ejemplo, no es lo mismo decir qué lindo son tus ojos, a decir cada vez que te miro, veo a través de ti unos luceros azules que me encandilan. Eso busco decir. Lo mismo que diría de manera simple, lo busco decir con otras palabras y de una manera mucho más profunda. Cuando por ejemplo leemos una novela o un libro más, con una historia más larga, podemos ver que el escritor nos da muchos detalles para que logremos, con nuestra imaginación y con nuestra lectura y con nuestra comprensión, ponernos en ese lugar, situarnos en ese espacio que él está relatando. Cuando me hablan de épocas pasadas, también el escritor busca que viajemos a través del tiempo mediante las palabras, de la belleza de la palabra. Los textos literarios presentan un lenguaje especial que también le otorga un valor estético. Como les decía, los poemas tienen una forma de escribirse, las novelas tienen una forma de escribirse, las fábulas cuando hablan de animales
no sé, la tortilla corredora, de la tortuga que no alcanzó a ganar la carrera, o de la liebre que se creía más astuta que los demás. Las obras de teatro también para que sean bien entendidas y el lector pueda ponerse en esa misma situación en que está el protagonista. Y por otro lado están los textos no literarios que son mucho más conocidos por nosotros porque son textos que nos encontramos a diario. Nos dan instrucciones, nos ofrecen información, nos intentan persuadir y en este caso no buscan belleza y no son estéticos, sino que es una información más directa, es una información que se expone y que el mensaje tiene que estar claro para los lectores. En este caso, por ejemplo, tenemos una receta que, ¿cuál es el objetivo? No es decir de manera hermosa cómo se hace un queque, sino que es decir claramente cuáles son los pasos que se necesita para obtener el resultado correcto. Lo mismo con, por ejemplo, el manual de cómo armar un mueble. No me interesa que hable bonito del mueble o que me diga sus características, de cuán útil va a ser ese mueble en mi casa, sino que lo que necesito en un manual es que me diga qué piezas trae, qué herramientas necesito y cómo lo tengo que armar. O sea, es una información mucho más directa y es información que debe ser clara, con un propósito específico. Y ese propósito lo va a determinar cada tipo de texto no literario. Instrucciones, cartas, recetas, revistas, noticias, un horario, etcétera. Ya, aquí tenemos 3 textos y una persona. ¿Con qué se relaciona? ¿Con qué tipo de texto? ¿No literario o literario? Por ejemplo, papelucho, tenemos la tercera, una revista y la imagen de una persona. Papelucho y literario, creo, porque está diciendo como una fábula, como un cuento, creo yo, ¿Ya? en la tercera historia. A ver. Disculpe, texto está en el texto narrativo. Sí, habían puesto en el chat también está el texto narrativo. Sí, ese es de los textos literarios. ¿Por qué? Porque narran una historia, lo dice su nombre. Ya. Ujú. Aquí nos dijeron que Papelucho es literario. La tercera, ¿qué sería? ¿Literario o no literario? Si no, No, si no quiere, no uno literario, puede- profesor. ¿Cómo? La tercera no es un texto literario, es más bien un texto informativo. Ya, entonces. Correcto. Como dijimos que habían 2 tipos, literarios y no literarios, la tercera sería no literario si es que te refieres a informativo, porque efectivamente tiene noticias, hay información que es importante dentro de un país, una comuna, etcétera. Papelucho también está bien lo que dijo el compañero, es un texto literario. ¿Por qué? Porque cuenta la historia de un niño y ahí va desarrollando una temática sobre la infancia, sobre un que pasa por distintas etapas, por distintos momentos y se va desarrollando una historia. Ya, el revista del National Geographic, ¿qué sería? Literario, porque está contando historias, creo, historias ya sea de cualquier tipo de acontecimiento a lo que es, no sé, pues, como, a ver, ¿cómo le puedo explicar? Em, es literario, yo creo que es literario. Y reales. Historias del National Geographic. ¿Qué dicen los demás? Es de historia, pues también de literario, porque también cuenta historias, pueden ser historias reales como ficticias. Ujú. Ya, miren, aquí vamos a hacer una diferenciación. Es distinto contar una historia a la historia de eh,
el mundo, la creación, no sé, del planeta. Es distinto decir, por ejemplo, Julio César, que ahí dice Julio César, la vida privada del hombre más poderoso de Roma. Es distinto decir, Julio César era un romano que vivió en el año tanto, que tenía el cargo de tal cosa en Roma, que era así, 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 tuvo tantas esposas. Es distinto decir eso a que narrar una historia y decir, había una vez un hombre llamado Julio César que estaba muy enamorado de... son dos cosas distintas. Una cosa es narrar una historia que puede ser ficticia o real, pero en donde yo voy narrando, detallando, contando algo que pasó específico. Algo, por ejemplo, voy a contar cómo comenzó su día y voy a avanzar voy a detallar todas las cosas de su día y después hasta que este niño se enamora y se casa y bla, 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 a decir algo histórico, que es con fechas, con datos, con hechos. En tal año Julio César hizo tal cosa, fue reconocido por tal cosa, no estoy narrando una historia. Y un ejemplo muy claro de eso es la Biblia. La Biblia, ¿qué sería? ¿Un texto literario o no literario? Yo creo que la Biblia es un texto no literario porque te cuenta la historia del mundo desde otra perspectiva. Pero es como lo que pasa con la revista del National Geographic, que cuentan sucesos que realmente pasaron. No es como Papelucho, que es una ficción, es una historia que se inventa, que inventa Marcela Paz, por ejemplo, de Papelucho y el Marciano, pongámosle un ejemplo, que es un niño, que en este caso Papelucho se encuentra con un alien, un marciano, y se desarrolla toda una historia. En el caso de la Biblia, yo encuentro que no sería así porque se cuentan sucesos religiosos a través de la vista de la religión. Mira, es súper importante que esto quede claro. Da lo mismo si es un hecho verídico o es ficción. Eso no importa. Lo importante es cómo se cuenta. Porque si que tú dices em, que relata los sucesos, la Biblia está escrita así, Jesús nació voy a inventar, nació el 24 de diciembre del año 200 antes de Cristo, estoy inventando. Em, no tuvo hermanos, su madre era tanto, tanto, y sus milagros fueron dos puntos, tanto, 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 tanto. ¿Está escrita así la Biblia? No. No. ¿Cómo está escrita la Biblia? Estaban todos los apóstoles reunidos cuando de pronto apareció Jesús con su cara tapada completamente, queriendo esconderse de Pilatos, mientras se dan cuenta la diferencia. Yo Ujú. así estoy narrando una historia y la Biblia está escrita así, independiente, yo crea, no crea, sea verdad, sea mentira. Es la narración. La Biblia es una narración de distintas historias que fueron ocurriendo, ciertas o no, no lo sé, pero distintos sucesos que fueron ocurriendo, pero los narra. No Ujú, es como una revista que me puede hablar, por ejemplo, de la Tonka Tomisic, pero me dice, Tonka no vuelve a la televisión desde tal fecha y ahora piensa hacer tres programas, punto y coma, tanto, 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 tanto. En la gala de Viña se vistió de... No Tengo una claro. noticia. estoy narrando, estoy describiendo. Escribiendo una noticia. Y esa es la diferencia.
entre un texto literario y un texto no literario. El Ah, literario perfecto. me cuenta, me entretiene, me quiere envolver con todo su relato. El no literario me muestra una información directa. Listo. Esta era esta persona, estas son las cosas que hizo. ¿Verdad o mentira? En el no literario suele ser siempre verdad. ¿Por qué? Porque la mayoría son biografías, noticias, entrevistas, etcétera. En el literario puede que sea una ficción, pero como también puede que sea una realidad. No lo sabemos a no ser que me lo digan. Independiente que aquí diga en esta revista, en la portada, historia, claro, es quizás la edición de historia, cómo se escribió la Biblia, la edad de oro de los vikingos, el corazón del imperio azteca, y seguramente va a hablar sobre investigaciones que se ha hecho al respecto, pero no me va a narrar una historia de amor, de relaciones, de amistad, de... ¿Se entiende? Sí, Ya. Y por último, Gabriela Mistral. ¿Qué representa Gabriela Mistral? A qué tipo de texto? literario, Literario. ¿Por qué? Porque, ¿qué era Gabriela Mistral? Una una poeta. poeta. Una poeta. Ya. Y aquí tenemos el detalle de los textos literarios y no literarios. Narrativos, cuentos, fábulas, leyendas, mitos, líricos, canciones, poemas, odas, dramáticos, obras de teatro. Pero todas estas son literarios. Y los no literarios, informativos, noticia, biografía, instructivo, receta, manual de uso, normativo, reglas, decretos, reglamentos. Mm, harta diferencia. Y son más, solamente que aquí están los más conocidos, Oh, los que usualmente conocemos o nos hemos topado alguna vez con uno de ellos. ¿Cuál es la estructura de un texto? La mayoría de los textos, sea literario o no literario, tiene un título y ese título representa al texto en cuanto a dar un inicio de lo que se va a tratar y la idea es que busque llamar la atención del lector. O sea, si yo veo un texto, una receta, por ejemplo, que dice arriba, pay de limón, y yo quiero hacer un kuchen, no me llama la atención porque no es de mi interés porque yo estoy buscando cómo hacer un kuchen. Si yo quiero saber sobre la vida de la Tonka y el título dice todo sobre Raquel Argandoña, no me interesa porque yo tengo otros intereses, valga la redundancia. Entonces, es muy importante lo que diga el título y que esté directamente relacionado con lo que se trata el texto para para llamar la atención de las personas que sí se interesan. Si el título del diario dice eh, impactante, presidente hizo tal cosa y yo quiero informarme sobre eso, entonces lo compro ese diario. Pero si yo en realidad lo que más me interesa son copucha, la farándula, etcétera, no compro ese tipo de diarios porque no me están dando la información que yo quiero. Después del título están los párrafos, que es lo que contiene el contenido del texto. Es en las partes en que se divide un texto. Un texto puede tener un párrafo o puede tener muchos párrafos, capítulos, etcétera. Y siempre, 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 y eso se los digo también a ustedes para que tomen nota de cómo cuando a ustedes les toque escribir, y si tienen que escribir en párrafos o tienen que escribir largo, siempre se comienza con una mayúscula y se termina con un punto. Cuando termino una idea tengo que poner un punto y cuando empiezo otra, después de un punto tengo que empezar con una mayúscula. Y el párrafo está compuesto por oraciones. Y algo muy útil para complementar los textos es las imágenes. Lo que les decía adelante, las imágenes nos permiten darle contexto, saber
los textos, cuando hay, pasa mucho cuando uno lee un libro de mucho texto, mucho texto, mucho texto, uno está todo finalmente en la cabeza como lo que tú te imaginas, es algo, es una creación propia. Pero cuando hay una imagen me puedo apoyar en eso como, a eso se refería, o de eso está hablando. Por ejemplo, en este texto que sale aquí como ejemplo, dice, una radiografía al bolso de una mamá profesionista. Entonces uno ve acá y dice, ¿a qué se refiere? ¿A qué bolso? Y claro, se refiere, y uno ve la imagen, llaves, billetera, computador, una revista, un perfume. Entonces ya sé más o menos de lo que se va a tratar este texto, y si es que es de mi interés, lo, lo leo, y si es que yo no me interesa saber lo como este análisis del bolso de una mamá, no lo veo. Pero las imágenes siempre son de gran ayuda porque complementan lo que se está leyendo. Y aquí está lo que les decía del párrafo. El párrafo, miren, aquí también algunos textos comienzan con una sangría, que es el espacio que hay antes de comenzar la primera oración, la primera línea. Y en el segundo párrafo también. Es un espacio que se hace y luego se empieza a comenzar. O sea, se empieza a escribir. Entonces, como les decía, siempre partimos con una mayúscula, separamos las ideas por un punto y las terminamos con un punto también, cuando le doy fin al párrafo, al texto. Los párrafos tienen ideas, que es de lo que se trata el texto. Tienen ideas principales y varias ideas secundarias. Las ideas secundarias siempre se refieren a ejemplos, se refieren a formas de cómo yo quiero ejemplificar la idea principal. Muchas veces cuando leemos un texto nos quedamos, nos gustó, nos hizo tanto sentido un ejemplo que nos quedamos con eso y creemos que de eso se trata. Pero ahí hay que tener, ahí bueno, lo vamos a ver también, vamos a dedicar una clase entera para eso, em, sobre las ideas principales y secundarias, y ahí lo van a entender mejor. Pero un párrafo puede contener más de una idea. Puede contener una idea, el segundo párrafo otra idea, el tercer párrafo otra idea, pero todas unidas con el tema principal del texto. Yo hablo, por ejemplo, del delfín y en el primer párrafo pongo la alimentación del delfín, en el segundo párrafo la forma de vivir del delfín y en el tercer párrafo la reproducción del delfín. Estoy hablando de distintas cosas del delfín, pero en todas estoy hablando del delfín. Entonces, de esa manera es como el párrafo nos ayuda a ir entendiendo mejor los textos, porque va separando las ideas. Y la información que entregan los textos, o sea, ya vimos todo lo que era texto. Texto, códigos del lenguaje, contexto, em, estructura, tipos de texto. Y ahora nos vamos a ir a lo que hay dentro de los textos. Y esta es el contenido en sí, la información explícita y la información implícita, tal como lo dice la palabra. Explícito es lo más superficial, lo más simple, lo primero que veo. La información implícita es donde tengo que poner más de mi parte, deducir, sacar conclusiones, relacionar con otras cosas. Vamos a ver aquí. Miren, ¿se escucha? ¿Escuchan? Sí, No, no, Ay, a ver. Aquí. Ya. Y ahora sí. ahora sí.
La Caperucita Roja es un súper buen ejemplo para la información explícita e implícita. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la Caperucita me dice, ya, voy a inventar nuevamente. Iba una niña caminando por el bosque, mientras iba una niña caminando por el bosque con un canasto lleno de frutas para su abuelita. Eso es todo lo que dice el texto. Entonces, si a mí me preguntan a que la niña, ¿era de noche cuando la niña iba a ver a su abuelita? No, No sabemos. ¿Por qué me lo dijo el texto? No, no lo mencionó. No lo mencionó, así que no sé. Entonces, la información explícita no me está diciendo si era de día, de noche, no me está diciendo nada. Diferente sería si me dijera el texto. Iba la Caperucita Roja caminando por el bosque mientras anochecía. ahí está claro, diciendo algo. Ujú. Ahí me lo dijo, ahí me dio un indicio de que al parecer se estaba oscureciendo, o quizás diga, Ujú. mientras se estaba oscureciendo. Y ahí yo puedo relacionar con que era de noche, eso lo puedo deducir. Pero si el texto no me lo dice explícitamente, tal como la palabra lo dice, por eso sí es mi información explícita, no lo doy por hecho, porque Perfecto. tengo que guiarme solamente por lo que dice el texto. Si me dice, llevaba la Caperucita en su canasto tomate y palta y plátano, no lo sé porque solo me dijo frutas. Entonces, como no especificó el texto, no puedo responder a eso. A diferencia de que si me dijera, llevaba algunas frutas como manzana, plátano y durazno. Entonces, si después me preguntan, yo sí puedo decir sí, plátano llevaba. Tomate y palta no, pero sí llevaba plátano. Entonces, tengo que tener mucho cuidado cuando leo algo, lo que estoy interpretando, porque si no se dijo, y eso es lo que pasa con todos los textos escritos, me voy guiando por lo que se dice para imaginar, para hacer un contexto. Es lo mismo lo que les pasa, por ejemplo, en el WhatsApp. A todo el mundo nos pasa que alguien me escribió con mayúsculas y a mí me da la impresión de que esa persona me estuviera gritando. Entonces, si es que, o que me, eh, si es que alguien me escribió algo, pero no fue claro en lo que yo tenía que hacer, luego uno dice, pero eso no me lo escribiste, y la persona dice, pero era obvio. No, aquí no damos nada por hecho. Solamente se se responde en el caso de la prueba con los hechos. Eso para la información explícita. Pero si a mí me preguntan, ¿tú crees ¿qué opinas de que la Caperucita Roja haya ido caminando sola por el bosque? Ahí yo puedo decir lo que yo quiera, obviamente enfocado en el texto, porque me están preguntando por mi opinión. Ahí ya no me están preguntando por la información explícita. ¿Será peligroso que vaya la Caperucita Roja caminando sola en el bosque? Sí, puede ser peligroso porque se puede encontrar con... Y yo puedo empezar a deducir, según mi propia experiencia, qué es lo que podría pasar. Pero si es que así me lo pregunto. ¿Se entiende? Sí, Ujú. Entonces, la información explícita es lo que aparece directamente de manera literal en los textos. Un buen lector debe diferenciar rápidamente de lo que es la información explícita y es importante destacarla. Y para eso vamos a usar la técnica del subrayado y aplicar unas preguntas claves. ¿Qué quiere decir eso? Que la información explícita siempre son datos, son años, son lugares, son personas, nombres de personas, hechos en particular, y responden a las preguntas ¿qué pasó? ¿Qué era? ¿Quién? ¿Quién fue? ¿Quién es el protagonista de esa historia?
¿Cuándo pasó? ¿Ayer? ¿Hace años? ¿En la tarde? ¿En la mañana? Son momentos específicos. ¿Y dónde? Entonces nos vamos a dar cuenta que en distintos textos nos vamos a encontrar con datos que son tan específicos que no son parte del entendimiento de la comprensión, sino que son datos. Y esos datos puede que me los pregunten en la prueba. Nombres, fechas, lugares, hechos. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Lo subrayo, porque después cuando viene la pregunta en la pregunta yo digo, ya, no sé, ¿en qué año murió María Teresa de Calcuta? Y me dan 4 opciones. ¿Cuál será? No me acuerdo, porque eso, a veces los años, cuando me dan varios años, es tanta información, válido, no me acuerdo. Pero ¿qué hago? Vuelvo al texto y busco. A ver, yo aquí subrayé un par de años, mira, 1920, muerte de María Teresa de Calcuta. Lo tengo subrayado, ocupé esa estrategia. Entonces, para la información explícita, como es información que está en el texto, que la dice claramente, literalmente, entonces cuando yo leo la pregunta puedo volver al texto y reviso. Ah, a ver, reviso si es que tengo la respuesta a mano. ¿Por qué? Porque es llegar y extraer del texto. Ya, hasta aquí hay un ejemplo. ¿Quién lo quiere leer? Dice, ejercitemos identificación de información explícita. Lee el siguiente texto. Dice, Paulina. Paulina es una niña de 7 años que vive en la ciudad de Calera. Su piel es morena, ¿y qué dice? Espere que no alcanzo. A ver, espérese. Su piel es morena, tiene el pelo crespo y negro, como tiene el pelo muy largo. Le gusta hacerse moños o chapes. Sus ojos son grandes y de color café claro. Siempre usa pantalones cortos y poleras a rayas. Nunca se saca sus zapatillas azules porque dice que con ellas corre muy rápido. Ya, súper, gracias. Después dice, responde a partir de la información del texto. ¿Cómo se llamaba la niña que se describe en el texto? Paulina. Paulina. Y ahí, fíjense, tuve que pensar algo más, tuve que sacar una conclusión. No, estaba escrito directamente. ¿Cómo se llama? Sí. Paulina. ¿De qué color es su piel? Morena, Morena, exactamente. morena, Lo dice el texto. Su piel es morena. ¿Cómo es su pelo? Crespo, crespo y negro, Crespo y negro, exactamente. ¿Cómo son sus ojos? Son grandes y de color café claro. También lo dice el texto. Ojos grandes, color café claro. No estoy sacando ninguna conclusión ni estoy inventando nada. No, ¿Qué está ahí ropa en es el... la que siempre usa? Poleras a rayas. y Y pantalones nunca se saca cortos, sus... Pantalones cortos y poleras a rayas, exactamente. ¿De qué color son sus zapatillas? azules, azul, Azules. ¿Por qué le gusta usar esas zapatillas? porque dice que con ellas corre rápido. rápido. Exactamente. Entonces, todo lo que respondieron fue sacado directamente del texto. Ese tipo de preguntas son de información explícita. Llego, saco y respondo. Con eso también se van a encontrar en la prueba. En la prueba van a encontrarse con un texto largo quizás y después preguntas así de específicas. Entonces, ¿qué es lo mejor? Por un lado pueden Subrayar. subrayar y el otro volver al texto, no tratar de recordar porque son cosas tan específicas que puede ¿Qué lo ser está que no diciendo? recuerde. Entonces Está vuelvo al escrito. texto y reviso. Perfecto. Ya. Ese lo vamos a dejar para la próxima clase porque esta es una noticia un poco más larga. Lo que tengo que... Ah, ustedes parece que este lo tienen en el manual. A ver si me confirman que No, si está en la página 8. Página 8, acá está el manual. Página 8. todo viene después de la página 42, profe. Ah, es que ya. De la 42 a la 8 ya, a la 50 será. Está en la página 46, profesora del manual.
esta A ver, noticia? Sí, esa misma está en la página 46 del manual. Ya. Entonces, en la Estaría- página 46 van a leer ese texto que está, es una noticia larga y tiene harta información, y luego van a responder qué pasó, quién lo hizo, cuándo pasó, cómo pasó, dónde pasó y por qué pasó. Y lo vamos a revisar en la próxima clase. Bueno, Perfecto. ya, profe, dígame. una pregunta, pero ¿y donde están los cuadrados del lado, eso es lo que se ocupa? ¿Porque están vacíos? Claro, claro, O sea, la otra es la pregunta y al lado se coloca la respuesta. exacto, Ya, correcto. Gracias. súper. Ya. Entonces dejamos la clase hasta acá. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran agregar? Hasta el momento todo bien. Ya. ¿Todo bien? Ya. Cualquier cosa me consultan porque ninguna pregunta es tonta, no tengan vergüenza. Es muy importante que las dudas queden aclaradas de inmediato porque así vamos avanzando más rápido. Y lo importante es que ustedes vayan entendiendo con claridad la materia porque esto es para ustedes y para tener un buen resultado en la prueba. Entonces, en la medida que vayan surgiendo dudas, por muy descabelladas que le parezcan a ustedes, háganlas porque yo no tengo ningún problema. Ok, se agradece. Ya. Nos despedimos entonces y nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias. Ya, profe, hasta luego. Que esté Hasta bien, luego. Cuídese, cuídese. profesora, que Igual, esté chao. bien. Gracias Cuídese que por la esté bien. clase. Sí, disculpas, no pude, ¿Qué pasó, Carolina? no pude opinar. Voy camino a mi trabajo, pero se- seguí todo lo que pude. No te La preocupes. clase. La clase va a quedar grabada y la puedes revisar cuando tengas tiempo, ¿ya? Profe, consulta para un mayor repaso de las clases. ¿Los días viernes las van a tirar al grupo WhatsApp? Sí, voy a confirmarlo, pero sí, ahí la van a estar subiendo. Ah, perfecto. Ya. Ya. Gracias. Gracias, chao. Chau, chau.